Mis hermanos, vamos a ir comenzando con este nuevo estudio que tenemos aquí. Bueno, ya hay muchísimos mensajes que están entrando, ¿cierto?, de nuestros hermanos. Así es que, bien, vamos adelante. Teníamos nosotros una tareita de la semana pasada que tenía que ver con que los ángeles sienten curiosidad por los misterios de la iglesia y del evangelio, ¿sí? Ellos sienten curiosidad. Y leímos o teníamos para leer, por ejemplo, Primera de Pedro, lo mencionamos este versículo nada más, Primera de Pedro 1:12. Lo buscamos, vaya anotando allí Primera de Pedro 1:12. Recuerde que este material está disponible para usted en formato PDF de manera gratuita, así es que usted se lo puede pedir a nuestro querido pastor Luis Emilio, ¿sí? Primera de Pedro 1:12 nos dice la Sagrada Escritura: a estos, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, es decir, los apóstoles, ¿no?, de la época del Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y escuche esto: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, ser partícipe. Esa era la idea, ¿no? Entonces, estábamos en el punto en que los ángeles tienen interés justamente en las cosas espirituales. Pero también mire este otro pasaje que lo hemos mencionado. Bueno, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10. Primera de Corintios 11:10 nos dice, aquí hablando del culto y hablando particularmente de la actitud, ¿cierto?, de las mujeres en el culto, nos dice Primera de Corintios 11:10, anótelo por favor, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Un texto que es un poco allí interesante, ¿cierto?, para interpretarlo, pero para hacerlo sencillo, ¿sí?, la idea del pasaje, porque Pablo viene hablando de la actitud de la mujer en el culto, y en Corinto, bueno, había una especie ya de, digamos, de feminismo avanzado, ¿no? Entonces, en los cultos se hacían bastante desordenaditos, ¿no? Entonces, habían algunos problemas allí que Pablo quería corregir. Recuerde que toda la primera carta de Corintios es corrección por problemas, ¿sí? Es corrección a problemas y corrección a abusos. Por eso cuando vamos a los dones espirituales, Pablo dice, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan otro, se hace de esta otra manera. ¿Por qué? Porque Corinto, la verdad, era una iglesia, primero, muy carnal y una iglesia con muchísimos problemas. Entonces, la primera carta a los Corintios sobre todo es una carta de ordenar el culto, ordenar la iglesia en muchos aspectos. Entonces, dentro de ese ordenamiento habían algunos desórdenes que algunas hermanas se ve que provocaban en el culto. Esa es la idea. Entonces, no es que Pablo la andaba prohibiendo por acá, por allá. No. Acá en esta iglesia puntualmente se daban muchos problemas, y habían hermanas que no se sujetaban a la autoridad. Por eso yo digo, entre comillas, un feminismo de avanzada, ¿cierto? Entonces, como algunas hermanas algunas mujeres en Corinto no tenían una actitud sumisa como corresponde, ¿cierto? Es decir, la Biblia llama a ser sumisos en realidad unos con otros, y también en la relación marido-mujer, ¿sí? Es la sumisión normal que debemos tener. Entonces, como eso no se estaba dando en muchas mujeres de Corinto, Pablo habla acerca de estas cosas. Y dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir allí? Bueno, simplemente que los ángeles, como son participantes de nuestros cultos, como ellos están allí presentes, y ellos aprenden de la iglesia. Hay otro texto, no lo tengo aquí marcado, pero que dice que la iglesia es, digamos, en lo que los ángeles se fijan. Hoy escuchaba un predicador, Samuel Pérez Millos, y él decía que el libro de texto para los creyentes es la Biblia, pero el libro de texto para los ángeles es la iglesia.
Es decir, ellos ven y ellos analizan la conducta, la actitud de la iglesia, hombres, mujeres, líderes, hermanos, hermanas, sí, porque de ahí aprenden, claro, porque la iglesia se trata de los redimidos. Acuérdense que dijimos la semana pasada que para los ángeles no hay redención. Un ángel no sabe lo que es sentirse perdonado. Un ángel nunca va a saber lo que es sentirse redimido. Un ángel nunca va a saber lo que es caer en el pecado y luego ser rescatado. Eso es algo que no lo saben los ángeles. Para los ángeles no fue provista esa gracia, solamente para nosotros. Ya lo vimos esto allí en Hebreos en el capítulo 2, lo dijimos la semana pasada. Entonces los ángeles aprenden del trato de Dios en cuanto a la gracia, en cuanto a la redención, en cuanto al perdón, en cuanto a todas estas cosas, mirando a la iglesia. Por eso me gustó mucho esa frase que le escuchaba al doctor Samuel Pérez Millos. Insisto, la vuelvo a reiterar, no es una frase mía, pero uno va incorporando, ¿cierto? Uno escucha y bueno, uno se va alimentando. Y él decía, ¿no? El libro de texto de donde nosotros, la iglesia, aprende es la Biblia. Pero el libro de texto donde los ángeles aprenden es la iglesia. A través de la iglesia, insisto, ellos van viendo y van conociendo otras facetas de Dios que ellos nunca la van a poder experimentar. Recuerde que si hay preguntas, usted las va a ir haciendo, escribiendo allí en el costadito, ¿sí? Para eso tenemos nosotros el chat. Veo si hay alguna preguntita. Noemí nos dice Apocalipsis 2.1. Bueno, a ver, ¿de qué nos está hablando mi hermana Noemí? No la quiero dejar pasar. Apocalipsis 2.1 nos pone allí y leemos nosotros 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien. Sí, pero allí, ¿sabe cuál es el problema, mi hermana Noemí? Que allí no se refiere a un ángel de lo cual nosotros estamos hablando. Allí se refiere al pastor o anciano de la iglesia. Esa es la diferencia. Porque la palabra ángel, anótelo por allí, yo si quiere acá, yo lo coloco, ángel, voy a escribir yo en mayúscula para que se entienda clarito. Ángel es lo mismo que mensajero. Literalmente, la palabra ángel significa mensajero. Y en Apocalipsis, mi hermana Noemí, que me está haciendo esa alusión allí de Apocalipsis 2, en Apocalipsis, todas las mensajes a las 7 iglesias comienza, escribe al ángel de la iglesia, por ejemplo, en Éfeso, en Esmirna, en Sardis, en Filadelfia, en Tiatira, en Laodicea, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son 7 iglesias. Pero allí ángel no se está refiriendo a un ser espiritual puesto por sobre la iglesia. No. Allí ángel se refiere al pastor, al mensajero, al responsable, a la persona que Dios ha dejado a cargo. Hoy entendemos como pastor, en algunas iglesias se entiende como mensajero, otros lo entienden como obispo, no importa, pero se refiere al líder principal, al encargado de la iglesia, al guía de obra, al encargado, a eso se refiere, ¿sí? No se está refiriendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está basada en una jerarquía donde incluya a los ángeles. La iglesia tiene una jerarquía espiritual que es Jesucristo, la cabeza, ¿cierto? Y de allí cada uno de nosotros, los que Él nos ha puesto como mensajeros, como pastores, como ancianos, como obispos o presbíteros, o como encargados, o como guías de obra, como quiera que le llame la institución, ¿sí? Pero no hay en el medio una jerarquía angélica, ¿sí? Así es que cuidado con ese texto y cuidado con esa mención de ángeles en Apocalipsis, en las 7 iglesias estoy hablando, ¿sí? No lo confunda con los otros ángeles que aparecen en Apocalipsis, que hay muchos, pero por lo menos allí escribe al mensajero, escribe al ángel, se refiere al pastor, no a seres espirituales, ¿sí? Sino a nosotros, a gente de carne y hueso. Entonces vimos allí, esa era una tareita que nos había quedado pendiente, ¿no? De que los ángeles, estos seres espirituales, ¿no? Tienen interés justamente en las cosas que suceden y que pasan en la iglesia. Vimos también y estuvimos hablando acerca de la caída de los ángeles y creo que por acá lo habíamos dejado, ¿no? Lo último que dijimos es que ellos son personas espirituales porque poseen los atributos de la personalidad, es decir, ellos tienen entendimiento, tienen inteligencia, los ángeles tienen emociones y los ángeles tienen voluntad, ¿sí? Y esas son las 3 características de la personalidad. Entonces los ángeles son seres espirituales, son personas espirituales.
no de carne y hueso como nosotros, sino con cuerpos de gloria, ¿cierto? Y cuando nosotros decíamos, cuando nosotros nos toque partir, a los creyentes hablo, tendremos un cuerpo también similar, con las características, con los atributos del cuerpo que tienen los ángeles, pero no seremos ángeles. En el cielo no hay una fusión entre los seres humanos y los ángeles. Los ángeles son una compañía, dijimos, ellos no se reproducen, no hay ángeles bebés, no hay ángelas, no hay matrimonios entre los ángeles, y nosotros, cuando ascendamos al cielo, ¿cierto? Cuando venga el rapto de la iglesia, tendremos, ya sea los que resuciten o nosotros los que estemos vivos, será este cuerpo transformado. Es decir, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, no podemos entrar en esta condición al cielo, por eso nuestro cuerpo tiene que ser revestido de gloria. Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 15, dice hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Una es la gloria de los terrenales, otra es la gloria de los celestiales, ¿sí? Entonces allí tendremos unos cuerpos similares al de los ángeles, ellos viajan a la velocidad de la luz, ellos pueden comer, esto es lindo, ¿no? ¿Cómo que los ángeles comen? Sí, los ángeles comen. Cuando lo fueron a visitar allí a Abraham, ¿cierto? Fue el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesucristo antes de su encarnación, luego vamos a hablar un poquitito acerca de eso, y fueron otros dos ángeles comunes más. Y dice que, bueno, allí se apresuró Abraham, les preparó un corderito, un chivito, ¿cierto? Les preparó pancitos así para los viajeros, que eran ángeles, y él no lo sabía, él no sabía que eran ángeles. Por eso dice la carta a los hebreos, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No tenían alitas, por eso dijimos también, la cultura popular ha hecho a los ángeles con alas, pero en realidad los ángeles no tienen alas excepto los serafines, son los únicos seres que la Biblia los presenta con alas, por lo menos la información que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Ya dijimos, información extra bíblica o de libros apócrifos o de libros escritos por fulano de tal, no es nuestra intención. No es nuestro interés en este momento meternos en esa información, ¿cierto? Queremos ir a la información que tenemos en las Escrituras. Entonces allí comieron. El Señor Jesucristo también, cuando Él resucitó y tenía un cuerpo incorruptible de gloria, también preparó, dice que hizo un pescadito asado allí, partió el pan con los discípulos de Maús, y Él dijo, no beberé más y no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, que cuando estemos en la presencia del Señor, y el Señor ya tiene un cuerpo de gloria, nosotros tendremos un cuerpo de gloria como el de los ángeles, sin embargo podremos comer, no por necesidad de comer, no como la necesidad que tenemos hoy, si no comemos nos morimos, no, eso no va a suceder, pero sí podremos disfrutar de los alimentos que Dios ha creado en otro sentido, en otra dimensión, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a comer con nosotros. Esto es maravilloso, mis hermanos. Cuando uno se pone a pensar estas cosas es maravilloso. Poder comer con el Señor y poder beber la Santa Cena, la Cena del Señor, con Él presente, ¿cierto? Ya no vamos a estar ahí ministrando nosotros, pastores, hombres imperfectos, sino que el pastor y obispo de nuestras almas, Él mismo va a estar ministrando la Santa Cena, una cosa extraordinaria, ¿no? Bien, y quedamos en el punto número 4, si hay preguntas usted la va haciendo, acerca de la caída de los ángeles. Bueno, los ángeles cayeron, sin duda, dijimos, todos eran buenos cuando Dios los creó, ya que la Escritura dice que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Aún Satanás, que en un lenguaje simbólico es presentado, esto ya lo leímos, en Ezequiel 28:15, allí se lo presenta como que era un ser perfecto, ¿sí? Absolutamente perfecto antes de su caída. También la Escritura afirma que no todos los ángeles guardaron su dignidad. Y estos pasajes los leímos, ¿sí? En Judas versículo 6 y en 2 de Pedro 2:4. Pero dijimos que hay distintos grupos de ángeles, en este caso de demonios, estamos hablando de demonios. Ahora, cuando cayeron es evidente por el relato del Génesis 3 que la rebelión se desató en el cielo y no en la tierra, ya que lo vemos a Satanás, la serpiente antigua, ya convertido en un ser malvado que busca inducir al hombre a rebelarse también contra Dios, tal cual lo ha hecho él y sus seguidores. En dicha rebelión participaron la tercera parte de ellos. Apocalipsis 12, versículo 4, lo mencionamos la semana pasada. Apocalipsis 12, versículo 4. Si hay preguntas, las vamos haciendo allí. Hay temas interesantes que van saliendo. Y hablando de Satanás, ese dragón, dice
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, en este caso representa a Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, entonces Satanás, dijimos la semana pasada, que en su rebelión arrastró a un tercio de los ángeles. ¿Sí? Del total de ángeles creados no sabemos cuánto Dios ha hecho. La Biblia dice millares de millares. La palabra técnica para eso es miríadas, miríadas. No sabemos cuántos son en total, pero de ese total que Dios creó, un tercio se rebelaron y siguieron a Satanás, y los otros 2/3 siguieron siendo leales al Señor. Cada uno fue confirmado en el estado. Es decir, los que son leales van a ser siempre leales y no van a pecar. Y los que se rebelaron van a ser siempre rebeldes, y espíritus inmundos, demonios, nunca van a ser restaurados, sino que lo que les espera es al final de los tiempos, ¿cierto? El juicio final, en el cual nosotros vamos a participar, no como jueces, sino como espectadores, como tribunal, podríamos decirlo, ¿cierto? El juez, por supuesto, siempre es el Señor Jesucristo. Él es el juez. Dijo el mismo Señor Jesucristo: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, todo el juicio lo ha dado al Hijo. Por ejemplo, el Hijo de Dios es quien nos juzga a nosotros en el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia ascienda, cuando la iglesia suba en el rapto, la iglesia se va a encontrar con el tribunal de Cristo. Y se llama tribunal de Cristo porque Jesucristo mismo va a juzgar las obras del creyente, nuestras obras. Allí no está en juego nuestra salvación, no. Si somos llevados al cielo somos salvos, por supuesto. Pero va a estar en juego nuestra recompensa por el trabajo o por el servicio realizado. Entonces el creyente es juzgado por el Señor. Estoy hablando del tribunal de Cristo, ¿cierto? Por supuesto, aquí abajo también el Señor nos juzga a través de la disciplina, a través de su palabra, ¿cierto? A través de amonestaciones, Él nos va juzgando, nos va puliendo, nos va corrigiendo. En el cielo Él va a recompensar por las obras, eso es el tribunal de Cristo. Después Él juzga también a las naciones gentiles y al anticristo allí, ¿cierto? Al final en la batalla de Armagedón, pero siempre es el Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi los cielos abiertos, y aquí un caballo, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Él juzgará a las naciones, Mateo 25, el juicio de las naciones. Allí, luego de la batalla de Armagedón, Jesucristo se parará delante de las naciones, serán reunidas delante de Él, y Él apartará naciones a la derecha, naciones a la izquierda, naciones cabritos para un lado, naciones ovejas para otro. Las naciones cabritos van a ser muertas, las naciones ovejas van a entrar al reino milenial, pero es Jesucristo el que juzga. Y después allá en el juicio final, Él va a juzgar también, y nosotros vamos a ser parte de ese tribunal, a los ángeles, a los demonios, van a ser juzgados. Y también en el juicio del gran trono blanco van a ser juzgados todos los impíos de todos los tiempos, los que nunca se arrepintieron, también van a ser juzgados. Van a ser resucitados, el mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, vinieron todos, recibieron también un cuerpo especial, pero es un cuerpo de resurrección. La segunda resurrección es un cuerpo especial para que resistan el castigo eterno. En definitiva, todos van a ser resucitados, pero aquellos en la segunda resurrección van a ser resucitados para vergüenza eterna, lo que dice Daniel capítulo 12, ¿sí? Que a los postreros de los tiempos, muchos se levantarán del polvo, unos para gloria y otros para vergüenza eterna. Bueno, está haciendo alusión justamente allá al juicio final, ¿cierto? Bien, pero siempre el que está allí sentado para juzgar es el Hijo de Dios. Siempre el que está sentado para juzgar es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Con razón, la Escritura dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que Él es el juez, Él va a juzgar. Bien. La causa de la caída, bueno, aparentemente, aunque la Biblia no lo afirma con toda franqueza, la causa de la caída primero de Satanás y luego induciendo a los demás demonios, que hoy conocemos como demonios, ¿no? Fue el orgullo, por supuesto, fue la vanagloria, ¿no? Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 3:6. Vamos a Primera de Timoteo. Si hay preguntas, usted las coloca allí en el costadito. No veo preguntas todavía. Si yo me la he salteado, si alguien hizo una pregunta y yo me la salteé, por favor, vuélvemela a escribir, ¿sí? Si es tan amable.
pero que yo sepa todavía no hay ninguna pregunta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, nos dice: no un neófito, está hablando de los requisitos de los obispos, ancianos, pastores, es lo mismo, ¿cierto? En la Biblia se utilizan indistintamente los nombres, obispo, pastor, anciano, presbítero, es lo mismo, para la Biblia es lo mismo. Y como requisito pastoral podríamos decir, no un neófito significa una plantita nueva, no un neófito, no un nuevo creyente, esa es la idea, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, que el riesgo, ¿cierto?, de poner una persona no madura en el Señor, un recién convertido, ponerlo al frente de una congregación, es que los humos se le vayan a la cabeza. Como dice el libro de Proverbios, antes de la caída es la soberbia, y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Es decir, no se produce una caída, un quebranto de así porque sí, sino por la soberbia y por la altivez, por el orgullo, por la arrogancia. Llámele usted como guste, pero la idea es exactamente la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo caer a Satanás? Su orgullo, su arrogancia. Él quería la exaltación para sí mismo, él quería la adoración para sí mismo, él quería ser semejante al Altísimo, como le ofreció al ser humano, como le ofreció al hombre allí en el huerto del Edén: seréis como Dios. Ofreciéndole eso, ser como Dios. Y la criatura, por supuesto, nunca seremos como Dios. Dios es inigualable. ¿Quién puede ser como Dios? ¿Quién puede tener tal pretensión? Aunque lamentablemente en este tiempo hay predicadores, ¿no?, como este Cash Luna, ¿no?, son predicadores de la falsedad, ¿cierto? Andan enseñando a la gente que nosotros somos Jehová Junior, somos diositos en miniatura. Una tontería y una irreverencia y un pensamiento que solamente estaba en la mente de Satanás desde cuando él se rebeló y también se lo planteó al ser humano allí, ¿cierto?, en el huerto del Edén: seréis como Dios. No, nosotros no somos dioses, ni podemos ser como Dios. Dios nos hace partícipes a nosotros de la naturaleza divina, eso dice la Biblia, sí. En primera carta de Pedro nos dice que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas cosas que son propias de Dios que Él las comparte con nosotros. A eso se les llama atributos comunicables, es decir, hay ciertos atributos que Dios comparte con nosotros. Por ejemplo, ¿Dios es verdad? Sí, y Él nos comparte su verdad. Nosotros podemos ser verdaderos. ¿Dios es santo? Sí, por supuesto, y Él nos comparte de su santidad. Nosotros podemos ser santificados. Amén. ¿Dios es justo? Sí, Él nos comparte su justicia y nosotros somos justificados. ¿Dios es bueno? Sí, Él nos comparte su bondad y nosotros podemos ser bondadosos. ¿Dios es misericordioso? Sí, amén, y Él nos comparte su misericordia y nos dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Él es luz y habita en luz inaccesible, sí, amén, y Él nos comparte de su luz y nos dice: ahora vosotros sois la luz del mundo. Y así, ¿cierto? Hay muchas cosas de Dios que Él nos comparte con nosotros. Sí, hay muchas cosas que Él comparte a nosotros. Eso se llama ser participante de la naturaleza divina. Ciertos atributos y ciertas características de Dios, Él las comparte con nosotros. Pero hay otras características que se llaman atributos no comunicables. Por ejemplo, la omnipotencia, y Él no la comparte con nosotros. Es decir, Él no me ha hecho a mí omnipotente porque yo sea hijo de Dios. ¿Verdad que no? No, usted no es omnipotente. Yo no soy omnipotente. Ningún pastor, ningún ser humano es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Porque hay cosas que Dios se las reserva para sí mismo, que hacen que Él sea Dios. Porque si Él me comparte su omnipotencia, si Él me comparte su omnipresencia, si Él me comparte su omnisciencia, entonces yo también soy Dios. Y ya no habría un Dios. Estaría Él, estaría Jehová, ¿cierto? Y también estaría Mauricio Pérez, claro, porque ahora tengo los atributos. ¿Se da cuenta? No. Dios es un Dios exclusivo y no tiene comparación. Por eso la Biblia es cuidadosa en los términos que utiliza. Estamos hablando de... Ahí nos fuimos un chiquitito a la teología, ¿cierto? Pero bueno, sale acá justamente porque también hay tanta enseñanza falsa, ¿no? Y estos falsos maestros que están ahí en la televisión. Que dicen que nosotros somos dioses. No, ese pensamiento estuvo en Satanás. Seréis como Dios.
Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sed pues vosotros perfectos, ahí está, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Recuerda que allí perfecto significa completo, maduro, ¿cierto? Esa es la idea. La perfección sin pecado para nosotros aquí abajo no es posible, pero en el cielo será posible porque allí ya, ¿cierto? El pecado no tendrá nada que ver con nosotros. Pero mientras estemos aquí, la Biblia utiliza esa palabra perfectos en el sentido de maduros o completos. Bien, pero sí, es verdad, la Biblia dice eso. Entonces Dios comparte ciertas cosas con nosotros, ¿no? Entonces, aquí el punto es que Pablo le dice a Timoteo, no un neófito, un creyente nuevo, no sea que envaneciéndose, haciéndose vano, vaciándose, llenándose de orgullo, de arrogancia, esa es la idea, caiga en la condenación del diablo. Es decir, ese fue el motivo por el cual Satanás cayó, por creerse más de lo que él era. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Pablo más de una vez va a decir que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con tranquilidad, tranquilos, tranquilos para pensar de nosotros, considerando a los demás, dice, como superiores a él mismo, no como nosotros superiores a los demás. Fíjese la teología que se está enseñando hoy en estos canales televisivos pseudo cristianos, ¿no? Al contrario, hay que prácticamente rendirle culto ahora al super iluminado, totalmente alejado del pensamiento bíblico y totalmente acercado al pensamiento satánico. Seréis como Dios, el estar cada vez más arriba. Antes uno o alguno, que no está mal, porque la Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, alguno quiere ser, vamos a suponer que, no sé, Jorge Iván, Francisco Gastón, quien quiera que sea, Carlos Recabarren, dicen, yo anhelo ser pastor. La Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien, no está malo anhelar. No está malo anhelar cosas. Lo que está malo es creernos más que los demás. Pero antes, el comentario iba a esto, ¿no? Pero antes nosotros anhelábamos, vamos a suponer, o algún hermano anhelaba llegar al pastorado. Está bien, no hay ningún problema con anhelar cosas. Sí, procurad pues los dones mejores, también dice la Biblia. No hay problema con anhelar cosas, pero siempre con tranquilidad. Ahora, llegó el momento en que ya ser pastor es poca cosa para algunos. Entonces, sí, bueno, tenemos que estar un poco más arriba. Y se creó un término que la Biblia no lo utiliza de esa manera y es el obispo. Entonces ahora el obispo estaba por encima de los pastores. Pero eso en la Biblia no existe, porque obispo, pastor, anciano es lo mismo, presbítero es lo mismo. No hay diferencia en la Biblia. Pero humanamente, no, yo no puedo ser del montón, hay muchos pastores, entonces yo tengo que ser más que los pastores. Entonces se creó esa jerarquía católico-romana, el obispo. Y de ahí muchas iglesias evangélicas lo trasladaron directamente así. No, porque en el catolicismo el obispo está por sobre los curitas, así que bueno, ahora yo soy obispo evangélico y estoy por encima de los pastores. Un pensamiento que no nos conduce al pensamiento bíblico. ¿Y después qué pasa? Y bueno, ya hay muchos obispos, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ser apóstoles. Y porque el apóstol estaba por sobre todas las iglesias, así que somos apóstoles. Pero ahora hay tantos apóstoles que no quiero ser un apóstol del montón. Entonces ya surgió, no lo estoy inventando, no lo estoy mintiendo nada, ya surgió el apóstol de apóstoles. Es el apóstol que unge a apóstoles. ¡Wow! Señor amado, pero ¿no ese es el pensamiento satánico justamente, seréis como Dios? Considerándome yo superior a los demás y haciendo una escala piramidal. ¿Se da cuenta cómo se apartan? Bueno, eso es lo que la Biblia llama doctrinas de demonios. Estos demonios, vamos a ver también más adelante, que tienen sus doctrinas. Esta es una de ellas, la escala piramidal. No. En el Señor somos todos iguales. Tenemos distintas responsabilidades nada más, pero somos todos iguales. Bien, los resultados de la caída de Satanás, ¿no? Perdón, de los demonios. Hay algunos, y esto lo dijimos ya la semana pasada, hay algunos que fueron encarcelados y encerrados en el Tártaro. ¿Se acuerda de esa palabra? Tártaro. Allí están hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 2:4, lo leímos la semana pasada. Arrojándolos, dice, al Tártaro. La Reina Valera puso allí infierno. No es una buena traducción. La palabra griega allí es Tártaro.
Dios arrojó al Tártaro, es una cárcel permanente, de allí no salen nunca, a cierto grupo de demonios. ¿Qué hicieron? Bueno, aparentemente son los que cohabitaron con mujeres allá en Génesis capítulo 6, lo dijimos la semana pasada. Otro grupo están confinados en el abismo, es el segundo lugar. Es otra cárcel, pero es una cárcel temporaria. En esta cárcel, en el abismo, no querían ir los demonios que estaban en el Gadareno. No nos mandes al abismo. Satanás va a ser encerrado en el abismo, Apocalipsis capítulo 20, durante 1000 años. Del abismo, Apocalipsis capítulo 9, van a ser soltados allí los demonios, ¿sí? Van a ser soltados a la mitad de la gran tribulación y va a subir una horda de demonios aquí a la tierra. El principal, el cabecilla de allí, se llama Apolión o Abadón, que significa perdición o destrucción. Ese es el ángel o el demonio principal allí en el abismo. Recuerde, abismo es una cárcel temporaria. Tártaro es una cárcel permanente. Hay un grupo en el Tártaro, no salen más hasta el juicio final. Hay un grupo en el abismo, van a salir durante los días de la tribulación. Y al final de la tribulación, Satanás va a ser, y los demonios obviamente, todos los que están sueltos, van a ser encerrados allí en el abismo, ¿sí? Una cárcel temporaria. Y hay otro grupo que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos andan libres por el espacio. Es decir, ellos van hasta ahí, hasta las estrellas, los planetas, Júpiter, Saturno, Neptuno, el cinturón de asteroides, allí. Ellos andan allí, ellos viven allí. Y desde allí vienen para acá, tienen acceso a la Tierra. ¿Por qué tienen acceso a la Tierra? Bueno, Dios se lo ha permitido por alguna razón. Y segundo, Satanás, mediante engaño, ha usurpado el trono de esta Tierra. Recuerde que el mundo está bajo el maligno. Como Adán pecó, el ser humano pecó, el que peca se hace esclavo del pecado, por lo tanto este mundo está bajo el dominio de Satanás, está bajo el gobierno de Satanás. ¿Dios lo permite? Sí, bueno, Dios lo permite. Entonces hay una horda allí de demonios que están en el espacio exterior. Allí con el chupacabras, ET, los ovnis, los rayos ahí cósmicos que vienen, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, un grupo de demonios están allá arriba. Durante la gran tribulación, ya dijimos, va a haber una batalla así celestial. Apocalipsis capítulo 12. ¿Lo leemos? No me acuerdo si lo leímos o no lo leímos. Apocalipsis capítulo 12. Bueno, Apocalipsis nos presenta estos cuadros, pero tremendos, ¿no? Apocalipsis 12:7. Después está hablando de la mitad de la tribulación. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, es decir, Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, los demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando allí, de las estrellas, los planetas, ¿cierto? El espacio exterior. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles, es decir, los demonios, fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, es decir, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Lo leímos y ahora me acuerdo porque una hermana nos hizo una pregunta acerca de esto. Bien, eso es lo que pasa allá afuera. Y nos quedó algunos demonios por allí sueltos, ¿no? Sueltos. Por ejemplo, algunos demonios, yo ahora, después lo voy a buscar con tiempo, pero se los quiero simplemente mencionar. Dice que hay en Apocalipsis, por supuesto, un par de demonios que están atados junto al río Éufrates para el día y la hora, ¿no? Para que puedan cruzar los ejércitos, ¿no? Que vienen acá, mire. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, Satanás,
y de la boca de la bestia, es decir, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahí tiene demonios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, muy bien. Allí están, por ejemplo, ahí tiene 3 demonios y otros más que están atados junto al río Éufrates, dice la Escritura, ¿no? Así es que hay algunos demonios muy especiales y muy particulares asignados para alguna tarea. Por ejemplo, en algún momento se habla de ángeles, ahí ya no estoy hablando de demonios, que detienen los vientos, ángeles que tienen potestad sobre el mar. Bien, entonces Dios tiene, pero insisto, ahí no estoy hablando de demonios, estoy hablando de ángeles, ¿no? Bien, entonces hay ángeles que Dios los tiene bien especializados en alguna tarea. Ahora, podríamos sacar como conclusión de toda esta parte que estamos viendo, porque ahora vamos a pasar a la organización de los ángeles. ¿Se dio cuenta usted que, primero, los querubines no son angelitos bebés? No sé por qué, sobre todo en Chile, no está esa idea de que los querubines son angelitos bebés. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún asidero bíblico. El segundo, ya lo dijimos, que los ángeles tengan alas. No hay evidencia bíblica que los ángeles tengan alas. Le iba a decir otra cosita más y se me fue ahí de la mente, ¿no? Los ángeles no digan, bueno, si me acuerdo se lo voy a decir. Y lo tercero, ahí está. No hay ningún ángel en el infierno, ni Satanás en el infierno. La cultura popular puso a Satanás en el infierno. ¿Dónde vive Satanás? En el infierno. No, Satanás no vive en el infierno. Porque si entendemos que el infierno es el lago de fuego, ahí no hay nadie. No vive nadie allí. Dice que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, pero allí no vive nadie. Y Satanás no va a ir a parar allí, ni los demonios van a ir a parar allí, hasta que no se produzca el juicio. De hecho, los 2 primeros que van a ir a parar al lago de fuego, los 2 primeros que estrenan lo que entenderíamos como infierno, son el anticristo y el falso profeta, ¿no? Bien. Capítulo 19 de Apocalipsis. Y vi a la bestia, es decir, el anticristo, Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, su ayudante, la segunda bestia, según Apocalipsis, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2, escuche, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, los que estaban allí confabulados con ellos, ¿no?, los que le ayudaban, y los demás, los ejércitos mundiales, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, nuestro Señor Jesucristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, los primeros 2 habitantes del infierno, si entendemos que el infierno es el lago de fuego, van a ser recién al final de la tribulación el anticristo y el falso profeta. Satanás no está en el infierno, los demonios no están en el infierno, vuelvo a insistir, si entendemos que el infierno es el lago de fuego. Si entendemos que el infierno es el lago de fuego, Satanás no vive allí, nadie vive allí. Es un lugar que Dios ha preparado para el futuro, para que sea la morada eterna de estos seres malignos, ¿no? Amén. 4 ángeles que contienen los vientos sobre los 4 puntos de la tierra. Amén, mi hermana Angelito. Muy bien, ahí me estaba ayudando. Muy bien. Exacto, excelente, ¿no? Bien, eso creo que está en el capítulo ¿cuánto? Capítulo 7, por allá está eso, ¿no? Capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Muy bien, ahí está. Me hizo acordar el pasaje, gracias. Era Apocalipsis capítulo 7. Vamos adelante. La organización de los ángeles. A ver si hay preguntas. No hay preguntas.
Se nombra un solo arcángel, esto ya lo dijimos. Hay en libros apócrifos, surgió la semana pasada un comentario, libros extrabíblicos que hablan de otros ángeles, Rafael, Uriel, ¿cierto? Pero, insisto, por lo menos a la luz de la Escritura, sale nombrado un solo arcángel y es Miguel, ¿no? En Judas, versículo 9, y en Primera de Tesalonicenses 4:16. El Antiguo Testamento llama a Miguel uno de los principales príncipes. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Se lo relaciona a Miguel con el cuidado del pueblo de Dios, es decir, Israel. Daniel, capítulo 12, versículo 1. No sé si lo leímos lo hemos mencionado, pero parece que no lo leímos. Daniel, capítulo 12, un pasaje hermoso, tremendo, en la profecía de Daniel. Daniel, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y como lo mencioné hace un ratito, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gloria a Dios. Bien. La hermana Grisel dice una pregunta, a ver, no la veo, acá me dice Lorena Fernández. ¿Cuál será la pregunta? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy retrocediendo, discúlpeme que estoy retrocediendo. Hermana Griselda, ¿dónde está? Griselda, acá está. Pastor, ¿en qué sentido, siendo ya salvos, somos comparados con ángeles? En Lucas 20:36. A ver, vamos a Lucas 20:36, vamos a tratar de responder a nuestra hermana. Lucas 20:36. ¿Qué dice la Escritura en Lucas 20:36? Dice, el 34, leo desde ahí en adelante. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bien, eso es lo que dice el texto. La pregunta es, pastor, ¿en qué sentido, siendo ya salvos, somos comparados con los ángeles? Justamente en esto, mi hermana, en que dice que ya no pueden morir, son hijos de resurrección, es decir, la resurrección ya se aplicó a nosotros, tenemos un cuerpo incorruptible de gloria. Fíjese que acá lo que está hablando es del reino milenial. Es decir, cuando nosotros los creyentes estemos en el reino milenial, vamos a tener cuerpos de gloria. Ya no morimos, porque fuimos transformados. Ya no necesitamos, ni nos vamos a casar, ni vamos a procrear, no, nada de eso. O sea, no hay evidencia bíblica de que nosotros, los que hayamos participado, ¿cierto?, del rapto y hayamos sido transformados a un cuerpo incorruptible de gloria, vivamos como vivimos ahora. No, eso no va a suceder. Entonces, siendo ya salvos, somos comparados con los ángeles. Bien, ese es el sentido. Es decir, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, no procrean, no lo necesitan, no tienen necesidad de ninguna de esas cosas, que nosotros aquí abajo sí las tenemos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros veníamos diciendo es que seremos como los ángeles, una comparación, pero no que seremos ángeles. Eso son dos cosas distintas. Entonces, al decir como los ángeles, estamos diciendo con ciertas características que los ángeles tienen. Por ejemplo, estas. Por ejemplo, el trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Por ejemplo, el tener cuerpos, cierto, que no se reproducen, no tienen la necesidad de la procreación, no necesitan el casamiento, nada de eso. Entonces, en ese sentido es la comparación. Bien. Me parece que por lo menos por ahora no hay otra pregunta. A ver, vamos para abajo. Ahí está. Gracias, mi hermana Lorena, por recordármelo. Angelito Pilar nos dice, ¿por qué tendríamos un cuerpo glorificado? Bien, hermana Angelito, si yo le pregunto, no lo voy a hacer, pero si yo le preguntara la edad, usted me diría, bueno, tengo X años, ¿sí? Y yo le preguntaría, ¿y su piel está como cuando nació? No.
y están todas sus dientes y sus muelitas, no. Y la vista está tan intacta como el primer día, no. Es decir, usted, yo, todos nos estamos deteriorando. Este cuerpo se está desvaneciendo, se está desintegrando, pues polvo es y al polvo volverá. Es decir, sí o sí necesitamos un envase nuevo. Es decir, desde el punto de vista fisiológico, usted y yo estamos desapareciendo. Estamos desintegrándonos. Segunda ley de termodinámica. Esto es ciencia. Todo tiende a desaparecer o a deteriorarse. Usted deja un vehículo estacionado en la puerta de su casa, no lo usé, sí, pero vuelva dentro de 30 años a ver cómo está. Está todo oxidado, las llantas están deshechas, los neumáticos, el motor ya ni arranca, se agarró, la benzina que tenía en el tanque ya está echada a perder, aunque usted la había puesto de la mejor, porque todo tiende a deteriorarse o a desaparecer. Y eso se aplica a toda la creación, se aplica a nuestro cuerpo, se aplica a todo el cosmos. Es decir, la Tierra, nada está mejorando, estamos empeorando, estamos en franca involución. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, necesitamos un cuerpo nuevo porque este se va desgastando. Pablo dice, sabemos que si se deshiciere nuestro cuerpo, tenemos uno nuevo en los cielos. En segundo lugar, este cuerpo es un envase de pecado. Es decir, Pablo en el capítulo 7 a los Romanos, ahora vamos al aspecto teológico, ¿no? Recién hablé del aspecto fisiológico, ahora hablo del aspecto teológico. Pablo en el capítulo 7, mi hermana, ¿quién preguntó? Angelito. En el aspecto teológico, nuestro cuerpo tiene una ley. Mi cuerpo ama el pecado, mi cuerpo quiere pecar. Mi cuerpo se desespera por el pecado. Pablo lo reconoce, cuidado con esto, no diga usted, no, yo no. Pablo dice en el capítulo 7, dice, porque hay una ley en mis miembros. Yo con mi mente sirvo a Dios, pero hay una ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela, que se resiste contra la ley de Dios. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, este cuerpo tiende al pecado. Su cuerpo quiere pecar, mi cuerpo quiere pecar. Me encanta comer de más, me encanta llenarme de asado a la boca y comer de más. Eso es gula, eso es glotonería. Bueno, entonces de una manera o de otra manera mi cuerpo busca el pecado porque hay una ley en mi cuerpo. Mi cuerpo ama el pecado, desea el pecado. El cuerpo y la sangre no heredarán el reino de Dios. Hay una cláusula, hay un mandato, hay algo excluyente de parte del Señor. ¿Y cómo en este cuerpo yo podría entrar y vivir en las esferas celestiales? Imposible. No hay manera. Entonces sí o sí necesito un cuerpo distinto, un cuerpo de gloria, lo llama la Biblia. Por un aspecto fisiológico, porque este se está deshaciendo y se está rompiendo solo, se está cayendo a pedazos mi cuerpo. Mire, ya me faltan dientes, me faltan muelas, tengo arrugas, se me cae el pelo, ya llega un momento que ya, listo, no hay más cuerpo. No hay más, se está desintegrando. Necesito fisiológicamente un nuevo cuerpo. Y necesito espiritualmente, teológicamente, un nuevo cuerpo porque va a estar absolutamente liberado del pecado. El cuerpo nuevo, el cuerpo incorruptible de gloria, no pecará ni desea el pecado. Alguien ha dicho teológicamente que con la justificación fuimos librados de la culpa del pecado. Con la santificación somos librados del poder del pecado y con la glorificación seremos librados de la presencia del pecado. En tres procesos, pasado, presente y futuro. En el pasado yo era culpable, había una culpabilidad, Dios me ha justificado. En el presente, mi cuerpo como todavía sigue queriendo el pecado, sin embargo Dios me santifica y eso contrarresta el poder del pecado. Pero todavía el pecado está presente. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, dice Juan en su primera carta. Por eso necesito también la glorificación, porque este cuerpo siempre tiende hacia el pecado. Necesito un cuerpo nuevo, necesito un cuerpo incorruptible de gloria. En la presencia del Señor, cuando estemos en el cielo, ya no hay más deseo por el pecado será cuestión absolutamente del pasado, ya no tenemos más nada que ver con el pecado. Así que bueno, hay varias razones, mi hermana Angelito, por lo cual necesitamos un cuerpo nuevo.